Bueno, muy buenas noches a todos y a todas nuevamente. Vamos a dar nuestra clase del día de hoy. Entonces, los contenidos que vamos a estar desarrollando son estos que ustedes están viendo acá en la pantalla, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la actividad acuosa, vamos a hablar de la estabilidad de los alimentos, vamos a hablar de las principales físicas, las principales reacciones químicas que se dan en los alimentos y que guardan los casos de agua que tiene ese alimento. Profesor, Entonces, sí, se te escucha todo entrecortado, no sé si es mi internet o el tuyo. los demás me escuchan bien. Yo también te escucho todo entrecortado, profesor. Sí, voy a tratar de acercarme un poco más a la computadora, entonces para poder, cualquier cosa ustedes me avisan nomás si es que no están escuchando, cosas así, ¿verdad? Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar de reacciones físicas, de reacciones químicas, de reacciones biológicas que se llevan a cabo en los alimentos y que alteran esos alimentos. De esa manera, entonces, nosotros vamos a abordar todas estas reacciones y todos los efectos que se producen en los alimentos como consecuencia de las alteraciones físicas, químicas y las alteraciones biológicas. Los objetivos de la clase son conocer qué es la actividad acuosa. Entonces vamos a definir conceptualmente y les voy a tratar de explicar en términos fáciles, en términos coloquiales, lo que es la actividad acuosa. Vamos a estudiar hoy el efecto, el contenido de agua en los alimentos y vamos a analizar y comprender las principales reacciones físicas, químicas y biológicas que conducen a la alteración de los alimentos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el efecto del contenido de agua sobre las reacciones químicas y enzimáticas en los alimentos. O sea que los alimentos se pueden deteriorar por varias causas. Se pueden deteriorar por causas ya sea físicas, ya sea por reacciones químicas que ocurren entre los mismos componentes de los alimentos o por agentes biológicos que contaminan los alimentos. Y también se pueden deteriorar o alterar por la acción de enzimas que pueden ser de origen microbiano, de origen externo o que pueden estar de manera natural en los alimentos. De esa manera, cuando el vegetal es retirado del campo o el animal es sacrificado, entonces se pierde el control de las reacciones enzimáticas y ese descontrol de estos catalizadores, aceleradores de reacciones químicas hace entonces que se descompongan en ciertas cuestiones, en ciertos casos, los alimentos. Tenemos nosotros este concepto sin entrar en mucho detalle o en mucho tecnicismo. La actividad acuosa es un concepto que lo que determina o lo que indica es básicamente el contenido de agua de un alimento. Entonces, la actividad acuosa se define conceptualmente como el agua contenida en un alimento que ejerce una presión de vapor que es inferior a la ejercida por el agua pura a la misma temperatura del alimento, dice. Pero ese concepto es un poco abstracto, es un poco difícil de comprender. Entonces lo que ustedes tienen que entender perfectamente en este punto es que la actividad acuosa lo que mide es el contenido de agua de un alimento y se simboliza por AW.
De esa manera, simboliza la actividad acuosa. Como les dije anteriormente, está relacionada con el contenido de agua de un alimento. De esa manera, nosotros tenemos la presión del agua contenida en un alimento dividido la presión del agua pura. Y la presión del agua pura es 1. A medida que se disuelven los alimentos en el agua, esa actividad va bajando, esa presión de vapor va bajando. Entonces, tenemos el agua que contiene alimentos y el agua que no contiene alimentos, que su presión de vapor es 10. 9 dividido 10, tenemos que la actividad acuosa es 0.9. Entonces, también esta actividad del agua, como les dije y les reiteré anteriormente, está relacionado con el contenido de agua y está relacionado con la humedad relativa de los alimentos. Nosotros tenemos los alimentos, entonces, que están contenidos en ciertos recipientes o métodos de barrera que aíslan al alimento del ambiente exterior. Los más baratos que se utilizan son los envases Tetra Pak. Ese envase Tetra Pak se hace de cartón y en el centro lo que tiene es aluminio. Entonces, ¿para qué se le coloca aluminio a ese envase? Para que no se produzca el flujo de gases del interior al exterior y viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un alimento que tenga un menor contenido de agua, si el alimento tiene un menor contenido de agua y el ambiente tiene un mayor contenido de agua y no está en un recipiente, automáticamente lo que hace el alimento es absorber el agua del ambiente. O sea que hay un flujo de agua, de humedad del ambiente hacia el alimento. Y lo mismo puede ocurrir a la inversa si es que el alimento tiene un alto contenido de agua y el ambiente un bajo contenido de agua. El flujo de agua va del alimento de mayor contenido de agua hacia el ambiente de menor contenido de agua hasta que se logre un equilibrio. Entonces, el contenido de agua está relacionado directamente con las reacciones físicas, reacciones químicas, reacciones enzimáticas y ciertos desarrollos microbianos, bacterianos que se pueden dar en ese entorno. De esa manera, la disminución de la presión de vapor del agua, entonces, se debe a que el agua interacciona con los componentes de los alimentos, porque dijimos nosotros en la clase pasada que los componentes de los alimentos son grupos, son moléculas, son carbohidratos, lípidos, proteínas, y estos en la mayoría de los casos están cargados o positivamente o están cargados negativamente. Así como también nosotros habíamos mencionado que el agua es un compuesto polar, que tiene un polo positivo y que tiene un polo negativo y que interacciona con esos componentes alimentarios. Entonces, si es que, hablando mal y pronto, si es que nosotros tenemos cargas positivas en la superficie de un determinado alimento, eso va a atraer el extremo negativo del agua y va a hacer que la liberación al ambiente, que la presión de vapor que genera ese alimento sea menor cuanto mayor sea la concentración de sustancias alimenticias en un fluido. De esa manera, la disolución por ejemplo, de azúcar, de agua, hace que la presión de vapor del agua vaya disminuyendo. ¿Y por qué es ocasionado o por qué se ocasiona esa presión de vapor? Y se ocasiona porque las moléculas de agua
se van liberando lentamente al medio ambiente. Nosotros decimos, entre el agua y el alcohol, ¿cuál de las sustancias tiene una mayor presión de vapor? Y el alcohol, el etanol, tiene una mayor presión de vapor. Pasa más fácilmente del líquido al ambiente. De esa manera su presión de vapor es más elevada. Entonces, si nosotros comparamos la presión de vapor de la acetona, entonces con el etanol, la acetona tiene una mayor presión de vapor que el alcohol. Entonces pasa más rápidamente al ambiente. Y esta cualidad de pasar al ambiente le da a las sustancias la capacidad de poder ser percibido por los nervios olfativos. De ahí que aquellas sustancias que tienen la capacidad de pasar de un entorno líquido a un entorno gaseoso con mayor facilidad, nosotros también le podemos oler. De ahí esa es una cualidad organoléptica. Entonces, cuando más pequeñas son las moléculas que componen, que se liberan de ese alimento, entonces mayor facilidad tienen para pasar al medio ambiente y de esa manera ser percibido por los nervios olfativos. Y ahí tenemos nosotros la cualidad del olor del alimento. Pero eso depende de las interacciones que hay entre el alimento y los componentes líquidos que se encuentran en el mismo. Las interacciones electrostáticas que se generan entre uno y otro componente, que determina las cualidades de olor, en este caso, de los alimentos, relacionados a la presión de vapor de los mismos. Y otro factor que puede hacer que esa presión de vapor que está relacionada con la actividad acuosa y que está relacionada con el contenido de agua es que ingrese el agua en los capilares del alimento. Eso hace que vaya disminuyendo la presión de vapor como consecuencia de la interacción del agua con los componentes alimentarios. Acá podemos ver una imagen ilustrativa donde el agua es representada por estas esferas que ustedes ven acá, que está simbólicamente rodeando una molécula proteica. Entonces, el agua se va adhiriendo a esa superficie de esa proteína y por supuesto ustedes me van a decir, si está presente la proteína y hay una interacción proteína-agua, ¿va a ser más fácil o va a ser más difícil que pase al ambiente esa agua? ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil que el agua se evapore, pase al ambiente si es que está presente esa molécula proteica donde están interaccionando en los alimentos? Les pregunto. Ausi Ríos. Sí, profe. Sí. Fíjate que en la imagen que estábamos viendo hace rato, hay una interacción proteína-agua. Entonces, ¿qué te parece a vos? Si es que está esa proteína y el agua interacciona con esa proteína, ¿va a ser más fácil o va a ser más difícil que el agua pase al estado de vapor? Yo creo que va a ser más difícil, profe. Muy bien, va a ser mucho más difícil. ¿Y por qué va a ser más difícil? Porque hay una interacción entre las proteínas y el agua. Y mientras mayor cantidad de proteínas haya, mayor va a ser la
interacción y menor va a ser la posibilidad de que el agua pueda escapar al ambiente. De esa manera, la mayor presencia de componentes alimentarios en el agua hace que la presión de vapor del agua vaya disminuyendo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos esta imagen ilustrativa y tenemos nosotros estos isotermas de absorción de humedad que relacionan el contenido de agua de los alimentos con la actividad acuosa. Fíjense que a medida que va aumentando la actividad acuosa, el contenido de agua también es mayor. Pero si nosotros extraemos el agua de los alimentos, sigue este camino que se observa acá. Pero cuando le volvemos a agregar agua, entonces sigue otro camino, existiendo una diferencia entre ambas etapas o ambos caminos que se siguen. Algunas teorías dicen que la aplicación de elevadas temperaturas afectan finalmente la composición de alimentos y por eso es que esta isoterma es diferente al camino de salida con el camino de llegada. De esa manera se realiza un efecto o existe un efecto general del agua sobre la calidad de los alimentos. Para poder deshidratar los alimentos, nosotros debemos de aplicar calor o aplicar elevadas temperaturas. Y necesariamente esas elevadas temperaturas que se aplican para la deshidratación afectan la composición de los alimentos. Por eso hay una afectación de la calidad nutricional de los alimentos. De esta manera, entonces tenemos estos conceptos que son el agua ligada y el agua libre. ¿Qué es el agua ligada? El agua ligada es el que está en estrecho contacto con los alimentos. Y el agua libre es el que se encuentra o es el agua que se encuentra más liberado del alimento. Por supuesto que va a ser más fácil al aplicar elevadas temperaturas, va a ser más fácil liberar esta agua que está más separada del entorno, la superficie del alimento, que aquella agua que esté directamente relacionada o ligada a la superficie de los alimentos. Entonces, de esta manera se calcula cuál es la monocapa, o sea, la capa de moléculas que está ligada directamente a la matriz de los alimentos. De esa manera se van modificando o van variando las características del alimento a medida que se va reduciendo su contenido de agua. Entonces aumenta su adhesividad, se producen defectos visuales, entonces se produce una recristalización. Si por ejemplo les pregunto a ustedes, si es que ustedes disuelven azúcar en agua y disuelven completamente, revuelven perfectamente bien, se disuelve completamente el azúcar y después someten a un calentamiento de 50, a un calentamiento lento de 50, de 60 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir con el azúcar? ¿Se va a cristalizar, profesor? Sí, va a volver a aparecer en forma de estructuras cristalinas. O sea que esas estructuras, si ustedes se fijan en el azúcar, por ejemplo, la sacarosa, ¿y qué ustedes ven cuando miran bien de cerca? Ven pequeños cubitos, ¿verdad? Y a esa estructura ordenada
se le conoce como cristales. Entonces, en la naturaleza, la mayoría de las sustancias cristalizan en una estructura específica. Si ustedes observan en la arena, por ejemplo, agarran y miran de cerca, van a observar también cristales. Si ustedes observan, por ejemplo, esos aminoácidos que vienen en polvo, van y miran así de cerca y van a observar cristales. Hay una tendencia a la formación de esas estructuras repetitivas, ordenadas, estructuras denominadas estructuras cristalinas, y que son muy importantes en la industria alimentaria. ¿Por qué son importantes esas estructuras cristalinas en la industria alimentaria? Son importantes porque determinan la solubilidad, determinan el punto de fusión, determinan el punto de ebullición de ciertas sustancias. De esa manera, entonces, importa en la forma cristalina que cristalicen estas sustancias. Entonces, de esa manera, también hay una ciencia que es la cristalografía y que se encarga de estudiar específicamente las características de estos cristales, y son muy importantes también en el área de sustancias lipídicas, De esa manera, cuando se reduce el contenido de agua, no solamente del agua azucarada se va a recristalizar, sino también en los alimentos ocurre el mismo proceso cuando se está deshidratando o cuando se está liofilizando los alimentos. Las sustancias, escuchen bien esto, las sustancias que están contenidas en los alimentos comienzan a recristalizar, o sea, vuelven a cristalizar. Nosotros tenemos varios efectos que se pueden dar entonces en los alimentos. Dijimos efectos físicos, químicos, microbianos, enzimáticos, una serie de efectos o mecanismos a través de los cuales los alimentos se deterioran. Entonces nosotros tenemos los efectos microbianos. Los límites máximo y mínimo para el efecto microbiano es de 0,99 y 0,62. ¿Qué significa 0,99 y 0,62 unidades de actividad acuosa, que recuerden, se simboliza con AW y está directamente relacionado con el contenido de agua que tiene un alimento? Entonces, de esa manera, estos valores de 0,99 a 0,62 son valores entre los cuales los microorganismos se pueden desarrollar. Si es que se reduce los valores de actividad acuosa por debajo de 0,62, ya muy difícilmente se desarrollen los microorganismos. Entonces, de esa manera, eliminando el agua hasta reducir los valores de actividad acuosa por debajo de 0,62, se produce una importante inhibición del desarrollo microbiano. Pero la mayor parte de los microorganismos le gusta, se desarrolla de forma óptima entre 0,90 y 0,99 unidades de actividad acuosa. Lo que más resisten a los bajos valores de actividad acuosa, el bajo contenido de agua de los alimentos, son los hongos, mientras las bacterias son menos resistentes. De esa manera, entonces, esos son los valores entre los cuales pueden persistir los microorganismos. Y en cuanto a las enzimas, que nosotros dijimos que también pueden afectar a la preservación de los alimentos, porque son catalizadores biológicos. ¿De dónde vienen las enzimas? Están de manera natural en los alimentos. O pueden venir también
de origen o pueden ser de origen microbiano, pero en muchos casos se encuentra de manera natural en los alimentos, son catalizadores biológicos y el contenido de agua, o sea, los valores de actividad acuosa, le afecta dependiendo de cuál o tal enzima sea, porque están enzimas que tienen origen lipídico, por ejemplo, entonces a las enzimas lipasas que se actúan de manera óptima en un ambiente apolar, en un ambiente donde no se mezcla con el agua, entonces no le afecta mucho el contenido de agua o los valores de la actividad acuosa a las enzimas que tienen un carácter lipídico. Y la estabilidad de las enzimas al calor aumenta al disminuir la actividad acuosa. Dentro de los efectos enzimáticos, los efectos químicos, perdón, más importantes que nosotros tenemos es el oscurecimiento no enzimático. Es una reacción bastante compleja y que no es otra cosa que la reacción entre carbohidratos y proteínas. O sea, existen una infinidad de reacciones químicas que se dan en los entornos alimentarios, pero las reacciones entre carbohidratos y las reacciones entre proteínas dan lugar a compuestos coloreados. Por ejemplo, esos compuestos negruzcos que ustedes ven en los alimentos como consecuencia de la acción del calor, entonces son reacciones entre carbohidratos y proteínas y dan lugar a la aparición de colores indeseables en los alimentos. De esa manera, entonces, pueden afectar la conservación de los alimentos desde el punto de vista microbiológico. Eso puede afectar los microorganismos presentes en los alimentos y estos a su vez se ven afectados en los valores de actividad acuosa. Mientras más cercanos a 1, porque los valores de actividad acuosa va de 0 a 1. Mientras más cercano a 1 sean los valores de actividad acuosa, entonces mejor se van a desarrollar los microorganismos. Pero cuando los valores de actividad acuosa están por debajo de 0,62, o sea, el contenido de agua del alimento es muy pequeño, entonces los microorganismos se desarrollan con mucha dificultad. Entonces, si se quiere conservar un alimento por largo tiempo, teniendo en cuenta los efectos microbianos, entonces se tiene que reducir los valores de actividad acuosa. ¿Cómo se puede reducir esos valores de actividad acuosa? Se puede reducir sometiendo el alimento a procesos de deshidratación o procesos de desecación. Entonces, de esa manera, y eso se logra con un calentamiento a temperaturas de 60, a temperaturas de 50 grados centígrados. Pero es importante que cuando se finaliza ese proceso de secado, ese proceso de deshidratación, entonces es importante que se introduzca en recipientes que eviten el flujo de agua del ambiente hacia el alimento y del alimento hacia el ambiente. De nada te sirve que vos deshidrates tu alimento, elimines su contenido de agua y dejes expuesto al ambiente. Inmediatamente ese alimento deshidratado absorbe la humedad del ambiente. Si ustedes revisan la literatura, no es lo mismo el desecado de alimentos y no es lo mismo la deshidratación de los alimentos. O sea que hay mucha diferencia en la literatura. Algunos dicen, bueno, un alimento
secado es aquel que contiene el 60% de agua. Y un alimento deshidratado es aquel que tiene no más del 5% de agua. Entonces van a encontrar en la literatura, cuando ustedes estudien, cuando ustedes revisen en internet, van a encontrar. Pero quiero recalcar que no es lo mismo el secado de alimentos, no es lo mismo la deshidratación de los alimentos, porque se definen de forma diferente y se definen en base al contenido de agua que tiene ese alimento. Entonces, el alimento deshidratado es el que tiene un porcentaje inferior al 5%. Y los alimentos, entonces, secados son aquellos que tienen entre 40 y 60% de contenido de agua. Y a medida que se va eliminando el agua, los valores de actividad acuosa también van disminuyendo y hacen que los microorganismos se desarrollen más difícilmente, teniendo en cuenta solamente los microorganismos. Pero nosotros sabemos que no solo son los microorganismos los que deterioran los alimentos, sino que hay reacciones químicas, hay reacciones enzimáticas que ocurren también en los alimentos y que conllevan a su alteración, De esa manera, entonces, ese es el concepto de actividad acuosa. Reitero nuevamente, está al contenido de agua que tiene el alimento, y el contenido de agua que tiene el alimento afecta, por supuesto, a su conservación, a su preservación, pero este debe ser combinado con un método de barrera que impida el flujo de agua del interior al exterior y viceversa. ¿Hasta este punto se está entendiendo la clase? Sí, profesor. ¿Sí? O sea, profesor, que si yo quiero que mi alimento dure más tiempo, tengo que bajar a 0,62 la actividad acuosa de mi alimento. Sí, vos podés bajar los valores de actividad acuosa. ¿Cómo podés bajar esos valores de actividad acuosa? Introduciendo el alimento en una estufa a 60 grados centígrados por 24 horas, ¿verdad? Entonces, vos así podés eliminar el contenido de agua y ese alimento va a durar más tiempo. ¿Por qué? Porque los microorganismos difícilmente se desarrollen en un alimento secado y más difícilmente se desarrollen en un alimento deshidratado. Pero reitero otra vez, ¿verdad?, que es importante siempre el método de barrera. ¿Por qué es importante? Para evitar el flujo de agua, ¿verdad? Entonces, esos son cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta. Ok, profesor. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Bueno, vamos a continuar acá con la parte de toma de muestra de alimentos. Entonces, el alimento de mayor riesgo en salud pública es aquel alimento que, en razón de sus características de composición, especialmente en nutrientes, valores de actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano. Si ustedes analizan la composición, por ejemplo, de la leche, van a observar que sus valores de actividad acuosa favorecen, o sea, están en unos límites óptimos para el desarrollo de microorganismos, 0,90, 0,99, donde los microorganismos se desarrollan con mucha facilidad. Si ustedes observan el pH de la leche, ¿alguien tiene alguna idea de cuál es el pH de la leche? No, profesor, la verdad que no. Ustedes conocen, saben lo que es el pH, ¿verdad?
El pH es una escala que indica la acidez. Va de 0 hasta 14 y el valor medio o el punto medio o neutro es el 7. Entonces, nosotros decimos en forma arbitraria que lo que tienen valores de pH por debajo de 7 son ácidos y los que tienen valores de pH por encima de 7 son alcalinos o básicos. Los microorganismos se desarrollan a pH 7. Como dice la compañera, el pH 7 es el pH neutro, el pH que le gusta a los microorganismos y donde se desarrollan de forma óptima. Entonces, tomando como ejemplo, la leche tiene valores óptimos de actividad acuosa, tiene nutrientes, tiene valores óptimos de pH, entonces es un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos. Entonces, de esa manera se le conoce a estos alimentos como de mayor riesgo en salud pública, porque cuando es deficiente el proceso de manipulación, conservación, transporte, distribución, comercialización, entonces puede causar trastornos al consumidor. No es solamente durante el transporte o la distribución que se pueden alterar estos alimentos, sino que también en el momento de la comercialización de los alimentos se pueden alterar, se pueden contaminar con microorganismos que lo pueden volver nocivo o infeccioso. De esa manera es muy importante todas las condiciones, utensilio, personal, superficies corporales, todo el ambiente donde se ubican estos alimentos influye para que este alimento se contamine o no se contamine con microorganismos patógenos. Entonces, tenemos este concepto que es el de alimento perecedero, ¿verdad? Es aquel que puede experimentar alteración, ¿verdad?, en el tiempo. Y tenemos este otro concepto que ustedes ven acá, que es el lote. ¿Y qué es el lote? El lote es un número identificatorio que ustedes habrán visto ya. No solamente se usa en la industria alimentaria, sino que también se usa para otras industrias, ¿verdad? Pero es importante porque ese número está indicando el momento, la hora, el día, el lugar, el personal que fabricó ese alimento. Entonces, si es que se produce algún problema con ese alimento, está produciendo, por ejemplo, intoxicaciones alimentarias, a través del lote se pueden retirar todos los alimentos que contengan ese lote, porque ese lote se fabricó de la misma forma, con la misma materia prima, el mismo personal, la misma hora, el mismo día, y muy probablemente, si es que ese alimento tuvo un problema, los que corresponden, o todos aquellos que corresponden a ese lote, también tengan ese problema. Y de esa manera se puede identificar, se puede retirar del mercado y, por supuesto, minimizar el impacto que pueda tener sobre la salud del consumidor. De ahí la importancia del lote en los alimentos. Y la muestra es la fracción de un material sobre la que se estudian ciertas características. Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis de carne, por ejemplo, de carne en la ciudad de Villarrica, ¿verdad? Entonces no es que yo me voy y compro toda la carne que están vendiendo los supermercados, carnicerías, en el mercado, en todos los lugares compro toda la carne y me voy y analizo las 10 toneladas de carne que compré en un día, ¿verdad? No es así. Entonces lo que se hace es colectar una muestra. Yo colecto una muestra X de un lugar, una muestra X de otro lugar, de tal manera a que sea representativo. Y después
yo hago el análisis, hago el estudio y digo, extrapolo esos resultados a la población, o sea, al total de carne que se produce en la ciudad de Villarrica. ¿Por qué se hace esto? Porque es más barato y lleva menos tiempo. Entonces, esas son las razones por las cuales se colecta una muestra y no se trabaja con el total de la población. Entonces, es una porción más pequeña, la muestra es una porción más pequeña y representativa del total, ¿verdad? Entonces, se colecta una muestra ya mucho más pequeña que se somete al análisis. Y tenemos este otro concepto que es el de contramuestra. Supónganse ustedes que ustedes tienen una carnicería. ¿Quién es carnicería acá? ¿Hay alguien que tenga alguna carnicería? No para mí que, profe. No que yo sepa, profesor. No levante, profe. Vamos a suponer que Lucía Centurión tiene una carnicería. Vamos a decir que Lucía Centurión tiene una carnicería. Viene la autoridad sanitaria y va a colectar una muestra. Entonces, y lógicamente que si encuentran algo que está mal con la muestra que colectaron, entonces le pueden clausurar su carnicería. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucía Centurión? Solicita una contramuestra. Es una muestra que ella también, por su parte, colecta en el mismo día, que en la misma hora, lugar donde se colectó la muestra por la autoridad sanitaria, ella manda a colectar una contramuestra y manda a hacer en un laboratorio de confianza ese análisis. En el caso de que el resultado de la autoridad sanitaria sea desfavorable a Lucía Centurión y le tengan que clausurar su carnicería, y ella hace en otro lugar, pero en ese otro lugar, en ese otro laboratorio certificado, sabe que no, que la carne que comercializa Lucía Centurión en su carnicería está todo en orden. Entonces, para eso se utiliza la contramuestra, para poder defenderse o para poder demostrar, en el caso que sea necesario, si una muestra estaba bien, estaba mal, para poder entonces ya con fines legales demostrar la inocuidad del alimento en caso de que la situación lo amerite. De esa manera, nosotros tenemos los alimentos que son de mayor riesgo, los cárnicos, los lácteos y sus derivados, todo lo que sea los productos de pesca, por ejemplo, el huevo. Entonces, todos esos son alimentos que son considerados de mayor riesgo en salud pública. Y los alimentos que tengan un sellado hermético, ¿verdad? Entonces, también esos son de mayor riesgo en salud pública, los que tengan baja acidez. Los alimentos, por ejemplo, muy ácidos, eso no nos causan tanto problema porque cuando es muy ácido, ya elimina los microorganismos. Pero si es un alimento, por ejemplo, como la leche, cuyo pH no es tan ácido, o sea que es casi neutro, eso, si es que se contamina, puede entonces desarrollarse los microorganismos. Comidas o preparados de origen animal, agua envasada, alimentos infantiles, todos esos son considerados alimentos de mayor riesgo en salud pública. Entonces nosotros para la toma de muestra es muy importante anotar algunas informaciones, algunos datos. Hay que anotar dónde se tomó la muestra, o sea que el número de lote, cuál es el número de lote de ese alimento, cuándo va a vencer ese alimento. Entonces, la persona responsable del muestreo también tiene que colocar en la etiqueta de su muestra. Entonces, todo eso son cosas que tienen que ir en la etiqueta de la muestra. Tiene que ponerse, por ejemplo, el día, la hora, el lugar,
Todo eso tiene que ir en su etiqueta para poder especificar bien, entonces, en qué momento, quién lo colectó, cuándo lo colectó, por qué lo colectó. Entonces, todas esas son informaciones que van en la etiqueta del recipiente. Y por supuesto, cuando va a ser cuando se va a colectar una muestra, análisis microbiológico, bacteriológico, ya sea de agua, de carne, de leche, los recipientes tienen que ser estériles, tienen que ser estériles. Y estéril no significa lavar o desinfectar. Estéril significa ausencia completa de microorganismos. Entonces, es importante por eso ver las especificaciones para la colección de la muestra de cada alimento que brindan los laboratorios especializados. Y no es solamente colectar, sino que también las condiciones bajo las cuales se transporta esa muestra. No puede ir expuesto al ambiente, a la luz, al aire. Entonces tiene su forma de transportar y principalmente cuando es, por ejemplo, para análisis microbiológico, porque se altera, se contamina muy fácilmente. Entonces, los instrumentos y equipos necesarios, entonces, tienen que preverse todo de esa manera y de esa manera también el personal tiene que estar entrenado y capacitado en el área. Entonces, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el olor, color, sabor, todos los caracteres que dijimos organolépticos a la hora de tomar la muestra. ¿Por qué? Porque eso puede ser orientativo, te puede guiar a qué está bien o qué está mal. Si se observa un color defectuoso, una característica defectuosa, muy posiblemente esa muestra está deteriorada. Entonces, vos maximizás tu posibilidad de encontrar esa alteración o esa adulteración o esa falsificación, si es que en el caso de que puedas guiarte por el análisis sensorial. Y tenemos varios tipos de toma de muestra. Está la toma de muestra selectiva y está la toma de muestra objetiva y la toma de muestra mixta. La muestra selectiva es cuando vos te vas para colectar una muestra y ves que el envase está hinchado. ¿Qué significa que el envase del alimento esté hinchado? Significa que adentro de ese envase hay microorganismos y que están produciendo gases. Y esos gases aumentan la presión dentro del recipiente y hace que se empiece a hinchar. De esa manera, entonces, si vos colectás, si haces una muestra, un muestreo selectivo, te vas y colectás eso que tiene una característica anormal, una característica deforme, y eso aumenta las probabilidades que puedas detectar una contaminación o una adulteración o una alteración de los alimentos dependiendo del caso que sea. De esa manera, entonces, nosotros tenemos también la muestra objetiva. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el muestreo objetivo implica que el inspector tiene acceso a todas las unidades que componen el lote para muestreo y que cada unidad es identificable y tiene las mismas posibilidades de resultar seleccionado. De esa manera, entonces, también se puede usar esta técnica. Por ejemplo, si es que hay 36 cajas, se hace la raíz cuadrada de 36 y para la muestra se seleccionan 6 cajas para el análisis. De esa manera, entonces, se puede hacer también una toma de muestra por lotes, una muestra objetiva, selectiva. Entonces, objetiva selectiva es cuando vos te vas para hacer un análisis objetivo
seleccionar al azar tu muestra, pero encontrás anormalidades, colores, olores, sabores, envases, sabores no, envases hinchados y cosas así, y eso hace que vos selecciones en forma dirigida, en forma selectiva esa muestra, y eso hace que aumente la posibilidad de que se encuentre una alteración o una adulteración del alimento. Acá dice, si se detectan latas anormales, por supuesto, eso va a tener una mayor probabilidad o una mayor posibilidad de detectar una contaminación, adulteración o una alteración en los alimentos. De esa manera nosotros al final de nuestros materiales también tenemos un marco conceptual. Entonces ahí yo les coloco algunos conceptos que estaban en el texto y que son un poco abstractos para que ustedes puedan ir leyendo. Por ejemplo, polímero, ya escuchamos polímero y qué es lo que es polímero, ¿verdad? Entonces ustedes acá pueden leer molécula, isoterma, humedad relativa, capilar, disolución, presión de vapor, almacenamiento, distribución, adhesivo, lavar, desinfectar. Es importante diferenciar entre desinfectar, entre limpiar y esterilizar, porque no es lo mismo esterilizar, no es lo mismo limpiar y no es lo mismo desinfectar. Entonces, eso hay que comprender bastante bien. Entonces, la desinfección implica la reducción del número de gérmenes utilizando un agente desinfectante generalmente líquido, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser alcohol, lavandina, pero eso solamente reduce el número de microorganismos, no es que elimina al 100%. Sí, la esterilización por calor húmedo, eso sí logra reducir al máximo los microorganismos. Aceite, insumo, ácidos grasos insaturados, lipasas, que son enzimas, carbonilo, amino, manipulación, sellado hermético, patógeno, agente biológico que se aloja en un ente, entonces de esta manera puede causar daño a la anatomía de la persona o del animal y producir enfermedades que pueden ser o no visibles. De esa manera entonces tenemos nuestro marco conceptual, y acá al final le dejo un ejercitario si lo quieren realizar, ¿verdad? Entonces, hoy lo que estuvimos viendo era el concepto de actividad acuosa. Entonces vimos las reacciones físicas, químicas, enzimáticas y microbiológicas a través de los cuales se alteran los alimentos. Entonces, vimos qué es la actividad acuosa, hablamos un poco de la estabilidad de los alimentos, de las reacciones químicas, de las reacciones enzimáticas, que son catalizadores biológicos naturales o que pueden proceder del ambiente y que pueden alterar los alimentos. De esa manera, entonces, también estudiamos la toma de muestra y estudiamos cuáles son las informaciones que tiene que tener una muestra y que tiene que ir adherido al envase. Entonces, vimos también el muestreo selectivo, el muestreo objetivo y el muestreo mixto. ¿Qué es el muestreo? Es el acto de ir a colectar la muestra. ¿Y qué es la muestra? Es una porción representativa de la población. Al total se le llama población, independientemente que sean personas o que no sean personas. Desde el punto de vista estadístico, nosotros decimos que una población es el conjunto total de posibles observaciones. Entonces nosotros, si estudiamos carnes en la ciudad de Villarrica, nosotros podemos decir que las carnes son o es la población estadística. ¿Y qué es la muestra? Es la porción
representativa que nosotros colectamos para el estudio. Y los resultados de esa que obtenemos en la muestra, nosotros extrapolamos al conjunto de la población. Entonces, de esa manera, entonces, actividad acuosa, factores físicos, químicos, enzimáticos que pueden deteriorar los alimentos y la toma de muestra, las condiciones de toma de muestra, las informaciones que tiene que tener la etiqueta de la muestra y también los tipos de muestreo que nosotros vimos hoy, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que desarrollamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, que está, y ustedes saben que la actividad acuosa está directamente relacionada con el contenido de agua y el contenido de agua afecta al desarrollo de los microorganismos. Y también nosotros hablamos cómo se puede eliminar el agua de los alimentos y ahí diferenciamos los conceptos de secado de alimentos y deshidratación de los alimentos que se diferencian en la cantidad de agua que tiene ese alimento posterior al proceso de secado o al proceso de deshidratación. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, algo que no quedó claro, que quiera preguntar. Si es que ustedes tienen alguna curiosidad sobre algún tema relativo, pueden preguntar sin ningún problema. De mi parte, no, profe, está muy claro. Y voy a volver a leer de nuevamente. Bueno, Sí, perfecto. yo también. No olviden poner sus nombres en el chat, por favor, para poder registrar yo su asistencia. Bueno, sí, si nadie tiene preguntas, dejamos hasta aquí la clase de hoy. Un placer. Nos vemos el próximo viernes y estamos en contacto con los trabajos asincrónicos toda la semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, noches, profe. profe. Chao. Chao, chao.